Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Leslie para quienes no me conozcan y en el pasado crié erizos. En esta ocasión les traía pues la versión actualizada del que es uno de mis videos más populares, aunque no entiendo por qué. Mi reconocimiento para quien haya visto ese video completo porque wow. Bueno, es un video viejo, definitivamente no es de los mejores videos que he hecho. Y bueno, lo importante aquí es que quería hablarles de algunas cosas que mencioné en ese video que ahora son erróneas. En ese video, por ejemplo, mencionaba que los erizos que tenemos como mascotas son un híbrido del erizo moruno y del erizo africano, cosa que en realidad ya sabemos que no es así. Tenemos muchísima evidencia que nos demuestran que en realidad el erizo que tenemos como mascota, el erizo pigmeo africano, es simplemente un erizo africano, es de la especie Atelerix albiventris. Lo que sí es cierto es que algunas líneas europeas al parecer tuvieron algunos híbridos, pero con el erizo somalí, no con el erizo moruno. Pero bueno, ese es otro tema que voy a tocar aparte, ya que tenga más información acerca de eso, ya que quien está haciendo esa investigación de las líneas genéticas es una chica holandesa. De hecho, esta chica tiene una página muy buena que se llama The Hedgehog Program, que está poniendo la información más actualizada a la que va teniendo acceso, todas las cosas que ha estado investigando, e incluso va a poner ahí un curso de genética para quien esté interesado en tomarlo. Pero bueno, el caso, y aquí lo importante es que nuestros erizos no son híbridos. Pero lo que sí es cierto es que aún con nuestros erizos como mascotas solemos tener problemas cuando la temperatura baja demasiado. Algunas otras especies de erizos, como es el erizo europeo, sí hibernan durante el invierno, pero otras especies no hibernan durante el invierno porque en el lugar en el que habitan no se llega a temperaturas tan bajas como en otros lugares. El erizo que nosotros tenemos como mascota, es decir, el Atelerix albiventris o el erizo pigmeo africano, suele vivir en lugares de África que son muy áridos, entonces no hay una baja de temperatura tan drástica durante el verano y el otoño como en algunos otros lugares del mundo. De hecho, las temperaturas más extremas que llega a haber en África es al contrario. Es clima caluroso donde llegan a tener hasta 40 grados de temperatura. Muchos animales lo que hacen durante ese tiempo es mantenerse en madrigueras donde la temperatura es mucho más estable, donde la temperatura incluso es a veces de 28 grados. Aquí les voy a insertar una imagen esa es una madriguera que estaba utilizando una pitombola, que es una especie de serpiente que también vive en África en la misma área de distribución que los erizos. Otra cosa que creo que mencioné en ese video que también es errónea es que digo que los erizos en cautiverio intentan hibernar. Sí se utiliza mucho este término de intentar hibernar, pero no es el correcto. Lo correcto sería decir torpor o letargo, que entran en torpor o letargo por la baja de temperaturas. Los consejos de este video son para evitar que sus erizos entren en este estado de intento de hibernación o torpor, ya que cuando un erizo entra en este estado bajan muchas de sus frecuencias fisiológicas normales, baja su pulso cardíaco, baja su número de respiraciones por minuto y muchas otras cosas. Esto hace que el corazón no envíe la sangre suficiente a los demás órganos. La sangre contiene el oxígeno que necesitan los órganos para funcionar, y al no llegar suficiente oxígeno a esos órganos, entonces empiezan a tener fallas. Esto hace que cuando un erizo entra en este estado de letargo y dura mucho rato, entra en un estado de coma, o bien, si logramos sacarlo de ese estado, que pueda llegar a desarrollar algunos problemas como enfermedad renal. El rango de temperatura que normalmente se sugiere para los erizos es de 22 a 30 grados Celsius. Es preferible que no estén por debajo de los 22 grados porque hay más probabilidades de que los erizos entren en este estado de letargo. Y temperaturas más arriba de 30 grados, a algunos erizos les pueden llegar a ocasionar también un golpe de calor, que también es peligroso. O sea, las temperaturas extremas, tanto de calor como de frío, son peligrosas para nuestros erizos. Solamente se manejan temperaturas altas de entre 29 a 32 grados Celsius
en erizos que sean muy sensibles. Esto se hace con erizos que ya tuvieron un intento de hibernación o letargo. Se mantienen estas temperaturas durante una semana posterior a una situación así, o cuando tenemos erizos muy viejitos a los que ya les cuesta un poco más de mantener la temperatura, o incluso con erizos enfermos. Un erizo enfermo con una enfermedad degenerativa también llega a tener problemas para conservar su temperatura corporal. Y el rango ideal de temperatura para los erizos que estén sanos es de 25 a 28 grados Celsius. Vamos a pasar a las formas de calentar el hábitat de nuestro erizo. Principalmente se mencionan 3 formas de mantener la temperatura del hábitat de nuestro erizo. La primera es por medio de placas térmicas o tapetes térmicos. El problema es que estas placas están diseñadas para calentar solamente una parte del hábitat. De hecho, esa es la razón por la que son muy buenas y muy populares con reptiles, porque los reptiles, por ejemplo, necesitan un área cálida, un área medio tibia y un área fría. Entonces, esto, en el caso de los erizos, que los erizos necesitan que todo el ambiente esté a la misma temperatura, no nos es de mucha ayuda, porque si llegan a pasar corrientes de aire, el erizo puede entrar en ese estado de letargo. O si tenemos, por ejemplo, de este lado la comida, el agua, y lo tenemos solamente en el área donde duerme el erizo probablemente trate de mantenerse más en este lugar, consuma menos alimento, o bien a la hora de consumir el alimento también puede entrar como en este estado de letargo, porque el cambio de temperatura puede ser muy drástico. Puede ser que a lo mejor aquí tengas una temperatura de 28-32 grados y de este lado tengas una temperatura de 19 grados, por poner un ejemplo, en los lugares donde suele ser más frío. La siguiente fuente de calor que se puede utilizar son los focos de cerámica. Son de este tipo. Este es un foco genérico y la verdad no les recomiendo que compren un foco de cerámica genérico, porque es muy fácil que se truenen o que les pase algo. A mí nada más me duraban 2 semanas. De hecho, estos los compré para vender, pero como vi que fallaban mucho, ya nunca los vendí para no poner en riesgo ningún animalito. Los focos de cerámica, la desventaja es que son un poquito elevados de precio. Además del foco tienes que comprar una campana. Tienes que tenerlo al menos a 30 centímetros de distancia del hábitat, y en algunos lugares no siempre son fáciles de conseguir. Pero las ventajas que tienen es que tienen un promedio de vida, los que sí son de marca, de unos 5 años aproximadamente, mientras que las placas térmicas y los tapetes térmicos tienen una esperanza de vida aproximada de 1 año. Otra ventaja y otra cosa importante de los focos de cerámica es que solamente emiten calor, no emiten luz, y no debemos de utilizar focos azules ni rojos, porque aunque sí emiten calor, ahora se sabe que en realidad hay muchos animales que sí pueden detectar esos focos, y eso se metería mucho con el fotoperiodo de los erizos, que también es algo importante para ellos. Otro método de calefacción, y es el que normalmente yo recomiendo más, es utilizar un calentador personal o de habitación. Como ven, es medio chiquito, y la ventaja es que son un poquito más baratos que los focos de cerámica, al menos aquí en México, y tienen también una esperanza de vida un poquito mayor. Otros además tienen un termostato integrado. Este tiene una especie de termostato, no es digital, entonces no puedo ponerle como que la temperatura exacta que quiero, pero sí puedo regular la intensidad del calor que quiero que dé. Entonces, con algún otro termómetro que tenga, puedo revisar que la temperatura que me esté dando sea adecuada para los erizos. La única desventaja de estos es que, por ejemplo, si tú tienes al erizo en la misma habitación en donde tú duermes, puede ser que a lo mejor para ti sea incómodo, porque hay algunas personas a las que no les gustan tanto estas temperaturas, o por el contrario puede ser que tú estés muy a gusto, porque habemos otras personas que somos muy friolentas durante el invierno. En cuanto a los calentadores personales o de habitación, yo recomiendo más los que son de cuarzo o cerámica, ya que esos son un poco más seguros. Hay otros que son de gas y con esos puedes tener más probabilidades de tener accidentes, entonces
pues yo sí me iría más por uno que sea más seguro, aunque tenga un costo un poquito más elevado. Otra cosa importante, muy importante, es no estarlo sacando al exterior durante el periodo de otoño e invierno, porque las temperaturas son muy bajas y podemos ocasionarle de nuevo el problema de que entren en letargo. En caso de que necesitemos sacarlos porque necesitan ir al veterinario o alguna otra situación que sea importante, podemos utilizar unas cosas que se llaman head pads, que se utilizan con reptiles, o unos que se llaman hand warmers, que estas cositas las abres, las mueves un poco y al contacto con el aire se empiezan a calentar. Esto nos puede ayudar a calentar la transportadora o el lugar en donde llevemos a nuestro erizo para que no tenga esos cambios drásticos de temperatura. Solo es importante que tengan precaución con estas cosas porque sí pueden llegar a calentarse bastante. De hecho, creo que por aquí venía la temperatura. Aquí está. Puede alcanzar temperaturas de hasta 73 grados. Entonces jamás pongan esto directamente con la piel de su erizo ni nada. Siempre deben de tenerlo envuelto con alguna cobijita de tela polar o por fuera de la transportadora y utilizarlos con mucho cuidado porque sí se calientan bastante. El siguiente punto es el lugar en donde vamos a poner el hábitat de nuestro erizo. Es importante que no esté en un lugar donde haya muchas corrientes de aire, sobre todo si el tipo de hábitat que tiene es un hábitat abierto como una jaula de barrotes, ni cerca de ventanas, y es indispensable no tenerlos directamente en el suelo porque el suelo se enfría mucho y además el calor tiende a subir. Entonces es mejor o ponerles una mantita debajo del hábitat para que no se caliente, no se enfríe tanto, perdón, con el suelo, o bien ponerlo en un lugar un poquito más elevado para que también no se enfríe tanto y mantenga un poquito mejor el calor. El siguiente punto es el tipo de hábitat que utilicemos con nuestro erizo. Usualmente se utilizan tres opciones. Uno son las jaulas. La base tiene que ser de plástico, la base del hábitat del erizo siempre tiene que ser lisa, entonces una opción es una jaula con base de plástico. La otra opción son las cajas de plástico, obviamente de las dimensiones adecuadas. Y la tercera son las peceras, esos son los más utilizados. En el caso de las jaulas, el problema que podemos encontrarnos es que a lo mejor no conserve bien la temperatura por el hecho de que son abiertas. Gracias a los barrotes pues hay un mayor intercambio de aire y también hay mayor posibilidad de que reciban corrientes de aire. En el caso de las peceras, el problema es que están hechas de vidrio, entonces es común que lleguen a perder el calor muy fácilmente y tienden a ser muy frías, sobre todo si no utilizan el método de calefacción adecuado. En ese caso, de hecho, yo recomiendo más los focos de cerámica que cualquiera de las otras dos opciones. Y otra cosa que pudieran llegar a hacer durante el invierno, en caso de que tengan un hábitat de cristal, es como aislarlo, por decirlo así, con hielo seco. Aquí abajo los voy a poner otros nombres que encuentren en otros países, pero pueden poner como unas paredes de hielo seco en al menos 3 partes del hábitat y eso va a ayudar a conservar un poquito mejor el calor dentro de la pecera. Y la siguiente opción, que serían los hábitats con cajas de plástico, esas tienen la ventaja de que al ser plástico conservan mejor el calor y no hay tantos problemas con las corrientes de aire. Es difícil que haya corrientes de aire. En ese caso pueden utilizar tanto los focos de cerámica, solo que deben de tener mucho cuidado que no esté demasiado cerca porque pueden derretir el plástico, o pueden usar un calentador de habitación. Esos son los tipos de hábitats que yo utilizaba con las hembras que tenían crías porque me conservaba mejor el calor y generalmente no tenía problemas. Yo siempre, desde que empecé a tener ya una mayor cantidad de erizos, yo empecé a utilizar los calentadores de habitación y de verdad han sido mi mejor amigo. Obviamente es importante no bañarlos porque por más cuidado que se tenga, hay un cambio de temperatura que puede ser importante para algunos erizos. Solamente hay que bañarlos en caso de que realmente sea necesario
y por algún tratamiento que nos haya recomendado nuestro médico veterinario. También hay que tener cuidado que no se nos humedezca mucho el hábitat, ya que hay erizos que tienden a voltear su platito de agua o algunos sustratos al hacer pipí los erizos suelen enfriarse un poquito y esto también puede ocasionar que entren en este estado de letargo. Entonces es importante que se mantengan al pendiente, cambien la parte húmeda del sustrato o cambien todo el sustrato en caso de que sea tela polar o pañalitos de esos que se usan con perros, etc. Ahora vamos a pasar a las cosas que debes de tener en tu kit de primeros auxilios en dado caso de que tu erizo entre en estado de letargo. Lo primero, en este caso sí, las placas térmicas o una manta térmica. Incluso en erizos viejitos, este se puede usar como método extra o complementario. Las placas térmicas nunca se deben de utilizar como método único de calefacción con erizos. Deben de ser complementarias a cualquiera de los otros dos que ya les mencioné. Esta también nos ayuda mucho a sacarlos del estado de letargo en caso de que nuestro erizo entre en él. Los hand warmers son muy buena opción también para tenerlos en nuestro kit de primeros auxilios, ya que en este caso no necesitas electricidad. Entonces, en caso de que se te vaya la luz o algo y tu erizo se empiece a enfriar, puedes utilizar los head packs o hand warmers para mantenerlo calientito. Otra opción que pueden tener a la mano en su casa son calcetines y arroz. Eso es muy de la vieja escuela, pero pueden utilizar eso, rellenan el calcetín de arroz y lo calientan en el microondas y eso les puede ayudar como un extra en caso de que necesiten como primeros auxilios. Y obviamente ustedes son también otra fuente para primeros auxilios, ya que nuestro propio calor corporal ayuda mucho a sacar a los erizos de este estado de letargo. Y bueno, eso es todo por hoy. Esos son todos los consejos invernales para erizos de tierra que les tengo hoy. En el siguiente video les voy a enseñar qué hacer en caso de que su erizo entre en letargo.